Uno de los temas de la clase de hoy es el tema edades de lectura, para poder comprender que existen diferentes tipos de público. El concepto niño es un concepto reciente. Hasta hace alrededor de unos 100 años, aproximadamente 100, 120 años, la idea generalizada era que los niños eran una especie de homúnculo, de hombrecito en miniatura, cuya alma o simiente era depositada en el vientre de la madre y ahí a partir de ese momento empezaba a crecer hasta convertirse en un adulto. Fue gracias a muchos de los pensadores franceses de la Revolución que comienza a desarrollarse el concepto de infancia. Justamente la escuela pública, gratuita y laica, es un invento reciente. En Francia en 1832 con la ley Guizot y en México con Álvaro Obregón en 1922. E incluso la idea de literatura para niños y jóvenes, pues podríamos pensar que en Inglaterra surge con la biblioteca de John Newbery hacia 1850, cuando empieza a recopilar fábulas, leyendas, sobre todo lo que había nacido de esta inspiración legada por los hermanos Grimm, pero pues para establecer dos fechas importantes podríamos decir que con Hans Christian Andersen, 1840 aproximadamente, comienza la literatura para niños y la primera novela para jóvenes que se escribe es Alicia, de Lewis Carroll, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Entonces, eso es en 1850-52. En México, pues realmente la literatura infantil nace después de 1968. El primero en hablar de psicología evolutiva, especialmente en el desarrollo del alma, de la psique, de la mente, del espíritu de un niño, fue Freud. Sin embargo, fue su hija, Ana, la que desarrolló el concepto más ampliamente. Y lo que aquí me interesa subrayar es un concepto fundamental. El concepto fundamental se llama desarrollo, lo que significa que el alma de un niño, la psique, la forma de entender el mundo, no es la misma a los 6 meses que a los 2 años, que a los 5, que a las 10. Y esto nos lleva entonces de la mano directamente a entender que las emociones de los niños se van modificando y luego vamos a ver que no solamente el desarrollo es emocional, sino también es cognitivo. Pero, digamos, volviendo al punto de que existen al menos dos memorias, una que es emocional y otra que es cognitiva, nos interesa comprender cómo se desarrolló esta memoria, esta inteligencia emocional. Ana Freud, siguiendo la teoría de su padre, de Sigmund Freud, desarrolló el concepto evolutivo llamándolas etapas. En la etapa oral, pues hay un fuerte impulso de succión y de canibalismo. En la etapa anal, de retención o de expulsión. En la etapa fálica, pues hay toda una zona erógena en donde va a estar presente también las fantasías de castración. Y finalmente entramos en un periodo de latencia emocional que va a derivar después de ello en el renacimiento de una sexualidad pregenital que es en la adolescencia y después genital en la adultez temprana.
Entonces, creo que esto es interesante también vincularlo con uno de los seguidores de la teoría freudiana más directamente, que es el libro El psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Por lo demás, no se preocupen ahorita de tomar la nota de las etapas y eso, porque les voy a dejar el PowerPoint y el video para que ustedes lo puedan revisar las veces que lo requieran. Etapa oral, etapa anal, etapa fálica o uretral, etapa de latencia, importante también en cuanto al desarrollo de la lectura, de las reglas sociales y del inicio de una capacidad de abstracción muy diferente a lo que había sido las etapas previas. La etapa pregenital y la genital se desarrolla generalmente en la pubertad, en la adolescencia y en la juventud temprana. En 1950 aproximadamente, un epistemólogo, filósofo, psicólogo suizo se preocupó más por conocer los errores en las pruebas que los aciertos de las mismas. Se preocupó más en saber por qué un niño sacaba una calificación de si era calificado posiblemente en 10, por qué sacaba 8, es decir, por qué sacaba 2 resultados negativos en lugar de haber sacado los 10 resultados positivos. Y eso lo llevó a Jean Piaget a comenzar a comprender que también existen procesos madurativos en la cognición, no solamente en la emoción, sino que también la inteligencia, la comprensión del mundo va evolucionando. En la teoría de Piaget podemos descubrir al menos 4, hay más, pero al menos 4 etapas importantes, que es la motora sensorial, que es el aprendizaje del mundo que nos rodea a través del conocimiento de los objetos físicos. Comienza el niño a gatear, empieza a caminar, a deambular. La etapa preoperacional, en donde aún no hay la formación de conceptos, pero se empiezan a dar habilidades preoperativas en cuanto a la adquisición del habla, por ejemplo, pero el mundo sigue siendo un mundo básicamente animista, formado por preconceptos y 2 etapas muy importantes desde el punto de vista de nuestra actividad, que es la concreta operacional de los 7 a los 12 años, en donde empieza a haber el comienzo de conceptos abstractos, pero muy vinculados todavía a el mundo de los hechos, ¿sí? Por eso es que suele decirse, me lo explicas con manzanitas o con palitos o con peras y manzanas, es decir, me lo explicas de manera concreta. Y finalmente la adquisición de la abstracción, que se da aproximadamente hacia los 12 años de vida. Lo mismo, estos cuadros, como les digo, se los voy a dejar para que ustedes los puedan consultar y continuar la investigación. Se los voy a dejar tanto en PowerPoint como en video, y esto permitirá que puedan repasarlo. Especialmente es importante comprender la diferencia entre las operaciones concretas y las operaciones formales, porque si se comprende esta diferencia, se va a comprender cuál es la diferencia entre los
niños que leen bien y los grandes lectores. La etapa sensoriomotriz o sensoriomotora es una etapa de una gran actividad de conocer al mundo que nos rodea, al mundo físico, ¿no? La etapa preoperacional, bueno, a muchos de nosotros nos gusta muchísimo trabajar con esta edad, porque los niños suelen ser mucho más imaginativos, eh, tienen una gran necesidad de bailar, de moverse, de cantar, de imaginar mundos alternativos. eh, y es, digamos, la etapa previa a la entrada a la primaria. Muchos son los maestros que dicen, ay, prefiero trabajar con niños de primero a tercero, a cuarto, porque suelen ser niños más, entre comillas, educados. Lo que pasa es que están aprendiendo las reglas del mundo que les rodea y entonces pues requieren como de asumir eh, las normas de conducta, y al mismo tiempo pues empieza la asimilación de los primeros conceptos, se da el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Hacia los 12 años aproximadamente, y entendamos que no todos los niños son iguales, porque hay niños que pueden llegar a operaciones simbólicas mucho antes, todo tiene que ver con el desarrollo de su cerebro y de una sustancia que se llama mielina, que tiene como función, es colesterol, pero colesterol bueno, digamos, es una grasa que tiene como función cablear las axones y las terminaciones dendríticas de las neuronas. Una vez que se han recubierto, entonces permite la transmisión de impulsos neurales sin que haya dificultad, digamos. Esta zona que se ha desarrollado permite esa maduración. Entonces, hay una maduración del cerebro para lograr las operaciones simbólicas, que quiere decir que una gran parte del neocórtex se ha logrado este proceso de mielinización, de maduración. A partir de ahí, pues bueno, el mundo que nos rodea no solamente es el mundo de operaciones concretas, sino que también existe un mundo de abstracciones. Y eso es importante para el universo de los grandes lectores. El concepto que quiero destacar, el concepto más importante que nos lega Piaget, es que la inteligencia no es algo dado. La inteligencia se construye, y si la inteligencia se construye, nosotros como formadores de la sensibilidad y la inteligencia de los niños, podemos ayudar a su estímulo y a su desarrollo. Basados en los conceptos previos, tanto de Freud como de Piaget, podemos llegar a las categorías que da el IBI con respecto a la lectura. Los que aún no leen, los que comienzan a leer, los que leen de corrido y grandes lectores. Y no los pensemos tanto como una edad cronológica, sino como un desarrollo intelectual. En México, los que aún no leen, aunque uno pudiera llegar a pensar se trata pues solamente de los niños de 0 a 6 años, no, la realidad es que el 52% de la población aún no lee. Entonces, esto nos va a llevar a saber cómo conducirnos con determinados públicos. Actualmente, el estímulo hacia los primeros lectores no se da solamente en bebetecas. También existe la posibilidad de trabajar
con los que aún no han nacido, y existen distintas técnicas de estímulo para los bebés desde el quinto, sexto mes de embarazo de la mamá. Pero desde luego, pues es un trabajo que se viene realizando tanto en lo que viene siendo guarderías como en maternal y en muchas bibliotecas, o llamadas también bebetecas. Los libros para bebés, recordemos que nosotros somos cuentacuentos y tenemos la posibilidad de contar, aún para los más chiquititos, pues una serie de opciones, que hoy día se encuentran, bien sean libros de tapas duras, en libros de tela, en libros de plástico, que nos va a poder permitir acercar el libro como estimulación temprana. Estas son las características de los libros para bebés. Los libros para bebés van cambiando conforme a la edad del bebé. Es muy interesante en los niños que han sido estimulados desde que son pequeños, pues poderles empezar a llevar libros entre los 8 y 14 meses de tapas duras que van a permitir hojearlos, empezar una lectura que, si bien se dice que aún no leen letras, esto no quiere decir que no lean el mundo. Leer es otorgar un significado a lo que nos rodea. Así como decimos, ay, mira, vamos a jugar a ver figuras en las nubes. Bueno, esto mismo nos va a permitir poder leer el mundo que nos rodea y empezar a entender qué es el preconcepto de antes, durante y después. Ya al final del tercer año de vida, y claro, todo tendrá que ver con respecto al desarrollo y al desarrollo intelectual, a la estimulación, ya una serie de condiciones de cada niño en particular. La mayor parte de los niños hacia el tercer año de vida hablan y tienen en su léxico más de la mitad de las palabras que utilizarán durante el resto de su vida. Por eso es tan importante insistir a los padres a que inviten a invitar a los papás a que les cuenten cuentos maravillosos, que les cuenten cuentos de fantasía, cuentos de animales, de los 2 a los 3 años de vida, porque es allí donde se está formando su léxico. Bueno, y no solamente el léxico, sino también pues los rudimentos o las bases de todo el arte. Cantar, bailar, mover las manos, identificar colores, aprender las letras, anticiparse al futuro, al adivinar qué pasará con el final de esa historia. Y les van a traer mucho los libros que contengan elementos familiares con los cuales ellos puedan llegar a identificarse. Un momento maravilloso es de entre los 3 y los 5 años de la vida infantil. Los niños empiezan a aprender a leer y escribir, algunos a través de estructuras simbólicas, otros a través de palabras, y es acercarles los libros, acercarles la lectura, la relación que se establece entre los padres y la lectura o el cuentacuentos es de suma importancia. Entre los 3 y los 5 años de vida, las ilustraciones son muy importantes y por eso cuando contamos cuentos para estos pequeños, en ocasiones mis cuentacuentos me dicen, oye, pero sería bueno que yo pudiera llevar algún objeto, algún títere, algún otro elemento, y por supuesto es el momento adecuado porque aún no se han formado ni los preconceptos ni los conceptos. Entonces hay que estimular todos los sentidos para que finalmente se llegue a la abstracción. Algunos de mis libros
pensados justamente para 3, 4, 5, 6 años. Tiene que ver con trabalenguas y adivinanzas. Son varios, el más exitoso de ellos fue Pablito clavó un clavito, pero también está Tres tristes tigres y también Rápido ruedan las ruedas, adivinanzas tradicionales mexicanas, en fin, pequeño comercial. Una de las edades más fascinantes para trabajar con los niños como cuentacuentos es el momento en que los niños empiezan a leer. Entre otras cosas porque pues vas a estimular a través de la narración el que se acerquen a los libros y claro, a veces te dirán, oye, como me lo contaste, no es exactamente a como está escrito. Eso vale la pena probarlo y descubrirlo. Bueno, nuevamente puedo decir, hay varios libros que me han interesado publicar para esta edad, como puede ser toda la serie de México Mágico, en donde está Monarca y Colibrí, Cuentos y Leyendas de Michoacán, Águila y Serpiente, Cuentos y Leyendas de la Ciudad de México. El libro Cuentos Clásicos de Hadas, que se ha convertido afortunadamente en un clásico, lleva miles de ejemplares, tiene una parte para las maestras y otra parte para los propios niños. A esta edad, para los que empiezan a leer, les van a gustar mucho los libros de letras, de números, aquellos que no tienen palabras. Hay varios de ellos en Fondo de Cultura Económica, en la colección A la orilla del viento. Vale la pena acercarse ahí. Libros de canciones y, por supuesto, libros de trabalenguas y rimas y poesías. Hacia los 7, 8, 9 años, dependiendo del niño, de la niña, vamos a llegar a la lectura de comprensión, en donde pueden llegar a leer alrededor de unas 100 páginas de una misma novela o de un mismo escrito. Para ellos, pues vamos a pensar en libros de leyendas, libros para armar y recortar. Les gustan mucho los personajes, como pueden ser piratas. Cuando hablamos de narraciones de espanto, hay que tener cuidado porque deben ser cuentos que produzcan escalofríos o suspenso, pero que no sean ni terror ni gore. Es decir, los cuentos de miedo que les gustan mucho deben mantener un cierto nivel de... pensemos que en un niño de 6 o 7 años que sigue creyendo que existe el ratón de los dientes y que existe Santa Claus y los Reyes Magos, pues definitivamente va a pensar que también existen las brujas. Un niño de 8, 10, 9, 10, 11 años que se da cuenta que hay una diferencia entre lo imaginario y lo real, bueno, entonces ahí podemos buscar algunas narraciones un poco más duras, por así decir. También hay interés en esta edad por los libros bilingües. Y finalmente llegamos hacia los 12, 13, 14 años a lo que llamamos grandes lectores. No quiere decir que sean devoradores de libros. Lo que quiere decir es que tienen la capacidad de abstracción y que pueden llegar a comprender una novela no solamente en su sentido literal, sino en su sentido literario. Para grandes lectores, pues bueno, les gustan hacia los 12, 14 años las novelas de aventuras, los personajes históricos, pero en realidad a partir de esta edad empieza a darse la apertura hacia la literatura en general.